Sudamérica es quizá la región del mundo en donde el fútbol se vive con más pasión, o al menos con una pasión tan particular que se destaque en el mundo. El sudamericano ama el fútbol, y parece que ese amor es recíproco y que el fútbol ama al jugador sudamericano. Y todo comenzó hace décadas, cuando los británicos, inmigrantes y comerciantes en Sudamérica, propagaron este deporte a finales del siglo XIX. A nivel de selecciones de fútbol, el primer torneo sudamericano que se disputó fue en 1910, en el que participaron Chile, Uruguay y Argentina, quien lo organizó para conmemorar 100 años de la Revolución de Mayo. Aquel torneo, finalmente lo ganarían los locales. Si bien, el torneo de 1910 fue el primer torneo entre selecciones de Sudamérica, no es considerado como tal un torneo de Copa América. Tanto el nombre Copa América como el torneo en sí, fueron concebidos en 1913 por un exjugador, y en ese tiempo dirigente del Estudiantes de Buenos Aires. El 25 de octubre de 1913 el diario La Argentina publicó esta nota, en la que informaba la propuesta de realizar de manera periódica, un torneo de fútbol en una sede fija, denominado Copa América. La nota indicaba que quien presentó el proyecto fue el delegado de Estudiantes de Buenos Aires, el señor José Susan. A pesar de esta iniciativa, el primer torneo de Copa América tendría que esperar, y se jugaría años más tarde, entre el 2 y 17 de julio de 1916 en Argentina, organizado por dicho país para conmemorar el centenario de la nación. A dicho torneo asistieron Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Hay que decir que a la fecha de disputarse este torneo, aún no existía una confederación o asociación sudamericana de fútbol, y el trofeo que se utilizó fue el mismo que estuvo en disputa en el Triangular de 1910, trofeo que había sido donado por Ernesto Bosch, ministro de Relaciones y Culto de Argentina. Además, a este primer torneo de Copa América no se le asignó un nombre. Sin embargo, el torneo fue prácticamente lo que José Susan ya había propuesto 3 años antes. De hecho, él mismo ayudó a confeccionar los reglamentos. Así que, el verdadero inventor de la Copa América no fue otro que el exjugador y dirigente del Estudiantes de Buenos Aires. Y así, daría inicio el torneo, que en 1984, pasaría a convertirse en el torneo más antiguo de selecciones nacionales luego de que desapareciera la British Home Championship, torneo fundado en 1883. La selección uruguaya, al igual que en la Copa del Mundo, fue en efecto el primer campeón de Copa América luego de ganar el torneo de 1916 realizado en Argentina, lo que consiguió al quedar en primer lugar tras disputarse partidos todos contra todos, en un formato que el torneo conservaría desde sus inicios hasta que sería cambiado varias décadas después. El torneo de 1916 fue tan exitoso, que llamó la atención del uruguayo Héctor Rivadavia Gómez, al grado que en ese mismo año, propuso que se creara una confederación que integrase a los 4 países participantes en el torneo recién concluido. El 9 de julio de 1916, dirigentes de estos 4 países, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, se reunieron para analizar la propuesta, la cual a su vez aprobaron. No obstante, fue hasta 5 meses después, el 15 de diciembre en el Congreso Institucional realizado en Montevideo, que ratificaron el acuerdo, y crearon la Confederación Sudamericana de Fútbol o Conmebol. Ya con la confederación creada, el torneo de 1917 realizado en Uruguay fue un poco más formal. Al torneo se le dio el nombre de Campeonato Sudamericano de Selecciones, se instauró un trofeo oficial hecho de plata con una base de madera, que fue adquirido en una joyería de Buenos Aires por el costo de 3.000 francos suizos,
Se decidió además que el torneo se realizara cada año y que la sede fuera siendo rotada entre los 4 integrantes de la confederación. Eso sí, el torneo fue solo un poco más formal debido al amateurismo del fútbol en aquella época. Por ejemplo, después de jugar sus 2 primeros partidos, Argentina tuvo que regresar a su país para que sus jugadores volvieran al trabajo, ya que no tuvieron permiso por mucho tiempo. Como el formato del torneo era partidos todos contra todos, los jugadores de Argentina aún debían volver a Uruguay, viajando en barco y tren para su último encuentro ante los locales. Y el cansancio de los argentinos en algo incidió, porque Uruguay ganó 1-0 aquel juego, saliendo campeón de la Copa por segunda vez consecutiva. Siguiendo con el acuerdo de realizar el torneo cada año, y de rotar las sedes, la Confederación había planificado que el torneo de 1918 sería realizado en Brasil. Sin embargo, este torneo no pudo llevarse a cabo debido a un brote de gripe, que afectó grandemente Río de Janeiro. El torneo tuvo que realizarse hasta el año siguiente en 1919 siempre en Brasil, pero parecería que este torneo estaba de alguna manera atado a la desgracia. Tanto así, que en el partido Chile contra Uruguay jugado el 17 de mayo, el portero de Uruguay Roberto Chery sufrió estrangulación de una hernia, muriendo en un hospital de Río de Janeiro 13 días después. Así fueron los inicios de este torneo, en el que a lo largo de sus primeros años se fueron dando sucesos importantes en la historia del fútbol sudamericano. Por ejemplo, la roja chilena fue roja por primera vez en la edición de Chile 1920, ya que fue en ese torneo que usaron por primera vez la camisola cuyo color hoy en día es ya una tradición. Años después, luego de la edición de 1929 disputada en Argentina, el torneo sufriría una interrupción de 6 años, a causa del distanciamiento surgido entre Uruguay y Argentina luego de la final del Mundial de 1930, en donde hubo algunos incidentes que generaron molestias entre ambas naciones. Entre esos incidentes, están las medidas especiales de seguridad, que la policía uruguaya tuvo que aplicar en el Estadio Centenario durante la final del Mundial, para contener lo que el árbitro belga John Langenus consideró una situación tensa causada por los hinchas argentinos en el estadio. Además de esto hubo problemas a la hora de la realización del juego, ya que Uruguay y Argentina utilizaban balones diferentes, y cada uno quería que fuera su balón el utilizado. Se dice que el árbitro dirimió el asunto mediante el lanzamiento de una moneda. Pero los problemas no terminaron con el final del partido, ya que al día siguiente hinchas argentinos generaron disturbios en los alrededores de la embajada uruguaya en Argentina, situación que incluso llegó a afectar la relación diplomática entre los dos países. Todas estas situaciones ocasionaron diferencias importantes que impidieron la realización del Campeonato Sudamericano de Selecciones en los años posteriores, hasta que este sería retomado en 1935 con el torneo disputado en Perú. Sobre la rivalidad Argentina-Uruguay, una situación curiosa es que para los uruguayos, eso de relegar al segundo puesto a la selección argentina, era una práctica común, por así decirlo, en aquellos años. De hecho, de los 15 títulos de Copa América ganados por Uruguay, en 10 ocasiones lo han conseguido dejando en el segundo puesto a Argentina. Más aún, en las primeras 8 ocasiones en que Uruguay fue campeón del torneo, siempre lo había conseguido dejando segundo a Argentina, hasta que al ganar el 9º título charrúa en Uruguay 1956, se interrumpió esa racha ya que el segundo fue Chile. Argentina fue tercero solo por diferencia de goles. Esa paternidad uruguaya de aquella época, le dio algunos respiros por momentos a Argentina, ya que en el Campeonato de Argentina 1921, la vieja cancha del Sportivo Barracas, en Buenos Aires, fue el escenario que vio a los albicelestes obtener su primer título, dejando en el segundo puesto a Brasil. Con esto cortaban una racha de 3 segundos lugares obtenidos en las 4 ediciones anteriores. Por supuesto, en esas 3 oportunidades el campeón había sido Uruguay. Otro duro golpe que Argentina le asestó a la paternidad uruguaya, fue en la edición de Perú 1927,
donde los papeles se invirtieron y Argentina consigue salir campeón dejando a Uruguay en el segundo lugar. Claro que esa alegría duraría poco, porque al ser primero y segundo del campeonato de 1927, Argentina y Uruguay clasifican a los Juegos Olímpicos del año siguiente en Ámsterdam 1928. Uruguay le ganaría la final de dichos Juegos a Argentina, repitiendo la vieja historia y volviendo las cosas a su lugar. En estos primeros años, el Campeonato Sudamericano de Selecciones sirvió como vía de clasificación a los Juegos Olímpicos, específicamente en 3 ocasiones: Uruguay 1923, para clasificar a los Olímpicos de París 1924, Perú 1927, para clasificar a Ámsterdam 1928, y Perú 1935, para clasificar a Berlín 1936. Así fueron los inicios de un torneo prometedor, que fue ganando auge y dejando anécdotas inolvidables en la historia del fútbol sudamericano. Sin embargo, toda la magia de los primeros años estaba a punto de verse enfrentada con exigencias de modernización y orden a medida que el torneo crecía.